Por si las moscas, también estamos celebrando los 30 años de Canal 22 y a mí en particular me interesa recordar el intenso debate político intelectual que había por ahí de los 90, que de hecho dio origen en parte a este canal. Canal 22 es hijo de su época y para hablar de esto me acompaña Carlos Illades, historiador. Un gusto, Guillermo. Un prolífico autor que publica siempre unos libros súper interesantes sobre historia del pensamiento político en México. La última vez estuvimos aquí con Carlos hablando de la extrema izquierda y ahora vamos a hablar del origen del Canal 22 y del debate intelectual y político que había en ese momento. Tal vez sea un poco raro que te pregunte, Carlos, para comenzar, más bien, ¿qué era lo que estaba pasando en el mundo? Vamos digamos, del mundo a lo particular. En el mundo, por un lado, y creo que es muy importante en el debate, es la caída del muro de Berlín y en el 89 y en el 91 la desaparición de la Unión Soviética. Sin duda ya el ascenso, digamos, del neoliberalismo en distintas partes del planeta y pues las dudas acerca del futuro de proyectos alternativos, digamos, del capitalismo ya en una versión, digamos, globalizada. Y en el caso de México, pues es la posible, bueno, primero una decisión importante dentro del PRI, primero la corriente democrática, después el Frente Democrático Nacional, algo que se veía muy difícil. Bueno, hubo otras en el siglo XX, pero esta de lejos fue la más importante. Y posteriormente, habiendo surgido el Canal 22, pues la rebelión neozapatista. Entonces sí es un periodo de grandes cambios en el que nace el Canal 22. Específicamente en un libro que se llama El marxismo en México, tú hablas de este episodio del nacimiento del Canal 22 al final del libro, porque en realidad pues en ese libro revisas toda la historia del marxismo mexicano desde sus orígenes. La pregunta es, ¿qué era lo que estaba pasando con la izquierda mexicana con la caída del muro de Berlín y por qué es relevante para esta discusión? Mira, la izquierda, que viene de la tradición socialista, pues recibió un duro golpe con la caída del muro de Berlín. Y por otro lado, un poco antes, en el año del 88, el candidato a la presidencia era Heberto Castillo, y no funcionó la campaña de Heberto Castillo en buena medida porque Cuauhtémoc Cárdenas estaba acaparando la atención. Y entonces lo que se plantea a la izquierda ya de manera muy clara, eso ya estaba en las discusiones previas, pero aquí ya de manera más inmediata, si se alían con la corriente o las corrientes que vienen del nacionalismo revolucionario. Entonces eso es lo que está ocurriendo en la izquierda, una especie ya de eclipse de la izquierda socialista, al menos durante un buen rato, y de otro lado, pues la emergencia de una candidatura poderosa desde el lado de la disidencia priista, porque ya había habido, digamos, izquierdas nacionalistas, pienso en Heberto Castillo, el propio candidato, pero aquí era una escisión dentro del propio PRI. Y otra cosa que creo que es relevante, con todos en esa situación, y eso se da ya muy claramente en los 90, decae la figura del intelectual. Ese es un cambio que está muy asociado con la caída del muro de Berlín y el salto de los intelectuales a los medios electrónicos. Entonces ya los intelectuales que tenían pues poco espacio en los medios impresos, pero bueno, habían ganado en algunos lugares Proceso, La Jornada, por hablar de los más emblemáticos, ya no todos tienen la oportunidad de saltar a la televisión. Y entonces en ese contexto también cobra importancia desde el flanco intelectual la creación del Canal 22. Es fascinante lo que estás diciendo, pero voy a regresar al tema de la elección del 88, que creo que también es un parteaguas en México, y es una elección que gana de manera dudosa, vamos a ponerlo así, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari, y eso también crea una tensión
dentro del propio PRI acerca de la legitimidad del presidente, y por eso los intelectuales que están perdiendo visibilidad por lo que dices, adquieren de repente también una importancia específica para legitimar o no a el presidente, que está ávido de que se le reconozca frente al candidato Cárdenas, que ha sido derrotado de manera muy sucia. Exacto. Digamos. Exacto. Independientemente de que no sepamos quién ganó, Exacto. la elección fue sucia. Sí, en efecto. Salinas encabeza un proyecto, digamos, modernizador. Ya algo había en el gobierno de Miguel de la Madrid, pero con Salinas es sumamente enfático en el sentido de entrar a la globalización y de acercarse ya de manera muy franca, digamos, hacia los Estados Unidos en términos de este vínculo con respecto de la globalización. Y esto conlleva el abandono de la línea, digamos, histórica del PRI, que era más identificada con el nacionalismo, ¿no? Con el nacionalismo llamado revolucionario. Y yo creo que el resultado de la elección, el cuestionamiento de la elección, hace a Salinas, pues que sin duda un hombre inteligente, o lo obliga o lo hace pensar que necesita también buscar apoyos, digamos, en distintos lados. Y los encuentra en un segmento de los intelectuales. Allí, había en ese momento obviamente otras publicaciones más, pero entre las publicaciones, digamos, culturales, intelectuales, las más importantes en ese momento eran Vuelta, dirigida por Octavio Paz, que venía de Plural, que había desaparecido no desapareció, Paz se retiró porque después tuvo otro director, un poeta, y otro poeta más bien, y Octavio Paz tiene que abandonar Plural cuando digamos quitan o retiran a Julio Scherer, y entonces crea Vuelta, que es un poco distinta, pero esa discusión creo que ahorita no viene al caso. Y del otro lado, en el año de 1978 se había fundado la revista Nexos, fundada por el historiador Enrique Flores Cano, recientemente fallecido, y que a los 2 años más o menos es reemplazado por Héctor Aguilar Camín. Vamos a quedarnos aquí porque se nos ha terminado el tiempo de este primer segmento. Para retomar este mapa que está haciendo de los grupos, y también decir que los dos grupos tienen una raíz de izquierda, que es interesante, digamos, por la discusión que estamos prefigurando, pero aquí nos detenemos, Carlos, regresamos contigo, no se vaya, regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso. Estamos hablando con Carlos Illades sobre el debate político intelectual que dio origen a este canal hace 30 años. Carlos ya nos explicaba de la conformación de dos grandes grupos. No son todos los intelectuales, pero sí es un sector muy influyente de los intelectuales, alrededor de 2 publicaciones. De ahí fue donde te interrumpí. Exacto. En el caso de Vuelta, yo creo que en ese momento es una publicación más de índole liberal. Sí. Pero ya con cierta simpatía, digamos, por la globalización en los términos neoliberales. Exacto. En el caso de Nexos, Nexos surge como una publicación que quiere aglutinar a intelectuales, pero en el sentido amplio, no solo escritores o profesores, sino también médicos, funcionarios, académicos, pero digamos preocupados por cuestiones intelectuales, y ahí aglutina a gente que viene, digamos, de una izquierda nacionalista, como están los del Movimiento de Acción Popular. Pienso en Carlos Pereira, en Rolando Cordera, por ejemplo. De otro lado, algunos, pero es un sector minoritario, que vienen del marxismo. Está Pablo González Casanova en algún momento, Adolfo Gili, y otros, digamos, que podríamos considerar como intelectuales
más cercanos al régimen, pero en el flanco izquierdo, digamos, ¿no? Y lo que observamos ya con la elección del 88 y todo lo que sucede después es que ambos grupos se van acercando, van teniendo una confluencia. Primero, porque en general condenan, bueno, más bien, están a favor del resultado electoral, pues dicen que hay algunos problemas, digamos en todo caso menores, lo que hay que hacer es una reforma que después pues valga la pena, sacar buen provecho de esto, pero incluso cosas tales como que plantean pues que Cárdenas debería conformarse con lo que había ganado, ¿no? Que era mucho, pero bueno, también tiene eso un límite. Y lo mismo es en el caso de Vuelta. Lo de Vuelta es un poco curioso, sobre todo por los argumentos. Si tú ves algunos de los textos de Octavio Paz y los de Enrique Krause, o sea, lo que plantean es que pues, ganó Salinas pues, porque era un modernizador, ¿no? Y que bueno, pues el proyecto de futuro y el de Cárdenas pues era regresar a un pasado que ya se estaba abandonando o olvidando. Ahí lo curioso es que con el voto que ganó Salinas, o entrecomillado, pues en buena medida fue el voto del México más atrasado, ¿no? Así es. El voto, digamos, de las ciudades, urbanos, mucho se dirigió al proyecto cardenista. Entonces el análisis, digamos, pues partía de, pues como de confirmar pues a priori la premisa de que pues, los modernizadores estaban en un lado y digamos las rémoras del pasado estaban en otro, y no fue así. Y eso ya por un lado. Y después ya se había creado el canal. Al irrumpir la rebelión zapatista, pues lo que aparece, y ellos lo destacan mucho, es este temor y a la violencia política. Y salen en ambos lados múltiples artículos condenando la violencia política. Y pues lo que vimos con la rebelión zapatista, pues la violencia política fue mínima, ¿no? Bueno, entonces estos dos grupos que has mapeado comienzan entiendo, a competir. Son grupos que tienen recursos, porque el Estado también alimenta, digamos, ambas publicaciones, y empiezan a competir ¿por qué? Por una visibilidad mayor, por una preeminencia intelectual, por ganar la discusión de las ideas e influir en el poder. Sí, o sea, uno porque los convoca Carlos Salinas. Sí. Incluso en la campaña de Carlos Salinas hay un evento en Tabasco, y en Tabasco tiene del lado derecho, si no me equivoco, a Enrique Krause, y del lado izquierdo a Héctor Aguilar Camín, y en ese foro sale la idea de crear Conaculta, ¿no? Y que eso liga, digamos, ya directamente con el Canal 22, allí prolifera. Digamos, ahí las cosas iban bien, incluso en el 88. El malestar, digamos, sobre todo que viene del lado del Grupo Vuelta, y en particular de Octavio Paz, es cuando le entregan, digamos, a un miembro del Grupo Nexos, a José María Pérez Gay, el primer director del canal, porque ahí pues lamentablemente Octavio Paz lo toma muy mal, ve que están perdiendo, y lo dice muy enojado en los medios, que el poder cultural pues se lo están dando a un grupo. Y si estamos hablando de una república, pues hay dos grupos. Puede haber 20, pero digamos, para él existían dos. Entonces, que se lo dieron, y no al mío, sino se lo dieron a los otros, pues le parece algo inaceptable. Más aún, pues que sin duda Carlos Salinas pues apoyó la candidatura de Octavio Paz al Premio Nobel. Entonces parecía que pues digamos que ahí no habría algún tipo de fractura. Entonces eso le sorprende mucho. Eso le cuesta el trabajo a Víctor Flores Olea, que es el primer director de Conaculta. Casi, bueno, parece que literalmente Octavio Paz pidió la cabeza de Víctor Flores Olea, que venía del grupo El Espectador y digamos de la generación de medio siglo con Carlos Fuentes y demás. Y pues parece que están favoreciendo anexos. Pero lo que le parece muy claramente a Octavio Paz es, él habla pues, de una especie de república de las letras, y pues ¿cuál república si le están dando el poder cultural
a los que están enfrente. ¿Por qué crees que Salinas se decantó en este caso por un representante? O sea, hay, digamos, hay una privatización de los medios, los intelectuales piden que uno de esos canales se reserve a la cultura, que sea parte del Estado, pero Salinas, como dices tú, se decanta a darle este canal que se ha reservado a José María Pérez Gay, que es parte del Grupo Nexos. ¿Por qué habría hecho Salinas eso? Mira, Por la cercanía, y decir, perdón, que Paz también está muy ligado a Televisa en ese momento. O sea, tiene poder en la televisión, pero no es de él. En fin, ese es también otro exacto. conformación. Sí, Octavio Paz ya desde los 70, principios de los 70 ya tiene programas televisivos. Yo creo que para Salinas eran más atractivos los de Nexos. No digo quiénes sean mejores o peores, sino el de Nexos, a diferencia de Vuelta, estaba más preocupado o estaba preocupado no solo por la cultura, sino por las ciencias sociales, por ejemplo. Entonces pues, estaba Arturo Barman, por ejemplo, Ruy Pérez Tamayo, médico, y así historiadores y filósofos, etcétera. Entonces, era un enfoque, digamos, o un grupo más moderno, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, yo creo que Salinas estaba pensando en congraciarse con los intelectuales y con el flanco izquierdo, un flanco de una izquierda moderada, pero al fin y al cabo era importante dentro de su proyecto político, porque eso ayudaría, digamos, a pensar que lo del 88 estaba zanjado, ¿no? Entonces yo creo que eso también pesa en su decisión. Muy bien, nos tenemos que ir a otro corte para entrar a nuestro tercer segmento. Escuchándote, creo que en el tercer segmento me gustaría hablar de cómo ha cambiado el papel de los intelectuales en estos 30 años, importantísimo en la fundación de Canal 22, pero ahora qué papel tienen, y un poco reflexionar acerca del papel de José María Pérez Gay en ese primer periodo. No se vaya, regresamos después de estos avisos. Por si las moscas, estamos de regreso, estamos hablando del debate político-intelectual que dio origen al Canal 22. Me acompaña Carlos Illades. Carlos, bueno, ya hemos más o menos recorrido las razones por las cuales el Canal 22 nació, en qué clima político-intelectual nace. Y escuchándote, me parece que es importante reflexionar ¿por qué los intelectuales tenían un poder tan grande en ese momento, independientemente, digamos, de las condiciones particulares del gobierno de Salinas? ¿Y qué papel desempeñan los intelectuales? ¿Cómo ha cambiado la figura del intelectual? En todo caso, ¿qué es un intelectual? Claro. Bueno, comienzo por tu última pregunta. Un intelectual es quien tiene reconocimiento en un medio, el que sea, en la ciencia, en las artes, pero que plantea y le habla al público en cuestiones que considera que son de interés nacional o de interés público. O sea, no se dirige a sus colegas, sino se dirige a todos. A todos, sí. En México los intelectuales han sido importantes en todo el siglo XX, pero lo que observamos, digamos, en esta época en la que estamos hablando, es que los intelectuales han mostrado mucho más presencia política. Sí. Digamos, han pasado de ser ideólogos, como era, pues no sé, Reyes Heroles, Jesús Reyes Heroles, etcétera, Silva Herzog, etcétera, a ser ya, pues propiamente actores intervenir, etcétera. Sí. O sea, tienen, y eso coincide con el salto a los medios televisivos. Entonces, se dirigen a ese público. Y yo creo que ahí sí se parece algo Salinas a Echeverría, en otras cosas no se parece tanto, este afán de congraciarse con los intelectuales. Sí. Y en Echeverría, por el 68 y todo eso era importante, como aquí es la elección del 88. Entonces era importante, digamos, de acercarse a algún grupo y que un grupo que no estuviera, digamos,
con presencias tan fuertes como la de Octavio Paz, ¿no? Además, un grupo que tuviera más apoyo o se le pudiera dar más apoyo estatal. Uno de los reclamos de Paz al Congreso, al encuentro del año del 92, el que organiza Nexos, es que usaron dinero público. Y él dice que pues, ellos usaron dinero privado, y entonces uno era bueno y otro malo, ¿no? Pero es más o menos esa la tónica. Y entonces yo creo que sobre todo ya en la época ya con Héctor Aguilar Camín, tampoco hay esta renuncia, sino al contrario, un interés de entrar en un diálogo muy intenso, digamos, con la presidencia, y este afán que tienen los intelectuales siempre, pues de hablarle al oído al príncipe. Al príncipe, sí. Entonces, allí funciona. Ahora, lo que creo que es muy importante en la formación del Canal 22 y en la figura de José María Pérez Gay es que en lugar de hacer un canal del gobierno o del Estado, en realidad es un canal público. Cultural, sí. Cultural y público. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ese fue pues algo que no existía en la televisión mexicana, ya no digamos en la televisión privada, sino en cómo se había comportado la televisión pública antes. En todo caso, pues tenían algunos programas de opinión o programas culturales, pero esta idea de no solo que fuera cultural, que ya era una apuesta pues, grande, al menos en nuestro medio, sino que fuera público, sí cambió la perspectiva, digamos, acerca de los medios, ¿no? ¿Quién era José María Pérez Gay? José María Pérez Gay, un sociólogo importante, profesor de la UNAM, formado en Alemania, experto en Max Weber. En México había como 3 expertos, 4 en Max Weber, él era uno de ellos. Él, digamos, con simpatías hacia la izquierda, pero no hacia el comunismo, ¿no? Y entonces, escritor también, no solo, digamos, maestro universitario, sino también escritor, pues que, digamos, vivía y aspiraba al debate intelectual y al debate cultural. O sea, que yo sepa, pues era una persona sin partido, ¿no? Entonces, y por lo visto, pues bastante abierto a distintas corrientes, ¿no? En tu opinión, qué papel debe desempeñar un canal público del carácter del Canal 22? Pues, a mi juicio es ser plural, sin duda, reflejar todas las opiniones, digamos, que estén adecuadamente fundamentadas, ocuparse de cosas que no se ocupan los demás canales. Yo creo que ese sigue siendo la función de lo público, sean librerías, sean canales y demás. Es decir, que no decida todo el mercado, claro. el rating, etcétera, y que pues además como que incentive el pensamiento, la imaginación de su público y hablar de lo que pasa y de lo que pasó. O sea, también tiene un valor la historia. Yo vengo de esa disciplina, o sea, que no esté nada más preso, que es uno de los problemas que yo veo en los medios, de lo inmediato, ¿no? Sí, de y la que noticia de lo que ayer, pasó ayer o lo que está pasando ahora. Entonces creo que esa función es muy importante. Y lo que me preguntabas hace un rato, ¿qué es lo que sigue con los intelectuales? Yo creo que la figura del intelectual está mutando, y me costaría trabajo decir hacia dónde va. Es decir, ya quienes articulan el discurso, pues ya son tuiteros, ¿no? Totalmente, sí. Es decir, hemos pasado de la televisión a los medios los medios electrónicos, y al Twitter, a primero Facebook, luego Twitter, luego Instagram, y ya luego quién sabe quién y en dónde se debate. Exacto. En la televisión quedan algunos intelectuales, pero dominados por la opinión, o sea, más bien son comentaristas, ¿no? Ni siquiera periodistas, sino comentaristas, opinólogos. Déjame decirte que es interesante, por ejemplo, que yo creo que también derivado de esta tradición, que el propio Televisa tenga su Foro TV, que es un segmento, digamos, bastante más intelectual que el resto de los canales, ¿no? Pero en fin, hay un debate interesante. Claro, sí, tomaron eso que antes era como una sección de otros canales, ya lo volvieron.
orientado a las noticias o a la opinión, opinión, sí. pero una opinión, o sea, sin duda Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, sin duda son intelectuales, además de opinadores. Bueno, pero en fin, ya para terminar nos queda un minuto. ¿Qué papel le corresponde a los intelectuales en esta revolución de los medios y cómo se van a sobrevivir? ¿Cómo van a sobrevivir? Yo les sugiero que se busquen otro empleo aparte de ser intelectuales. No se puede vivir ya de ser intelectual. Yo creo que además estos intelectuales tan poderosos que hemos visto, Esa figura está ya en deshecha. desaparición, nadie tenga la ilusión de que vamos a ocupar el lugar que ellos tuvieron y pues pedirles que hablen de lo que importa y que busquen en la medida de lo posible tener opiniones, digamos, mucho más ecuánimes, equilibradas y dar mucho más espacio a los medios, creo que es importante, a las personas que no están en el consenso. Carlos, pues muchísimas gracias por darnos este contexto y esta historia fascinante del origen de Canal 22. Gracias por estar contigo otra vez, Guillermo. Hasta pronto. A nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las moscas.